¿Qué es lo que realmente hace caer a un hombre invencible? No fue un ejército, ni un arma forjada. Lo que derribó a Sansón fue algo mucho más peligroso, una traición disfrazada de afecto. Cuando pensamos en fuerza sobrenatural, enseguida recordamos al nazareo elegido por Dios, que llevaba en las venas el propósito de ser el libertador de Israel. Pero detrás de los músculos y del coraje, había un corazón humano, lleno de grietas emocionales que nadie veía. Esta no es solo una historia de un hombre fuerte y de una mujer seductora. Es un retrato profundo de la debilidad humana, de la manipulación emocional y de las trampas invisibles que el enemigo coloca en el camino de quien tiene un llamado especial. Dalila no entró en la vida de Sansón por casualidad. Ella fue la pieza más letal de una estrategia para destruir no solo el cuerpo, sino el alma de un hombre que nació para ser la esperanza de todo un pueblo. El peso de un voto con Dios, las presiones de un destino que él no eligió, el aislamiento emocional y el peligro de confiar en el regazo equivocado. Todo eso fue construyendo el escenario perfecto para la caída de un héroe. Mientras Sansón cargaba con la fama de invencible por dentro, se iba convirtiendo en rehén de sus propias emociones. La opresión filistea era solo el escenario. La verdadera batalla ocurría dentro de él. Entre el deseo de vivir una vida común y el peso de ser el libertador de Israel. Entre el anhelo de un amor sencillo y el costo de romper una alianza con Dios. Esta es una historia que habla de propósito divino, de ceguera espiritual, pero también de redención y de un desenlace épico que marcó para siempre la historia de un pueblo. Si alguna vez sentiste que estabas luchando contra el mundo entero, o si alguna vez abriste el corazón a alguien que solo quería derribarte, entonces esta historia es para ti. Prepárate para sumergirte en una de las narrativas más intensas de la Biblia, llena de dolor, sacrificio final y una victoria espiritual que vino de un lugar improbable. Antes de continuar, deja ya tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las próximas historias bíblicas que van a transformar tu manera de ver el mundo espiritual. Israel vivía días de oscuridad. La opresión filistea asfixiaba al pueblo, robando la esperanza de cada mañana. Mientras las oraciones subían, parecía que el cielo permanecía en silencio. En medio de ese escenario de dolor y desesperación, una mujer anónima cargaba una cruz invisible, la esterilidad. Sueños de maternidad enterrados, lágrimas escondidas, hasta que, en un día inesperado, lo sobrenatural rompió el ciclo de la espera. Un ángel apareció trayendo una noticia imposible. Ella daría a luz a un libertador. Aquel niño tendría una fuerza que sobrepasaría cualquier explicación humana, pero junto con la promesa venía el peso de un voto sagrado. Sansón sería nazareo desde el vientre, separado, consagrado, destinado a vivir una vida que no sería como la de cualquier otro hombre. El propósito divino estaba en marcha, y nada sería común de ahí en adelante. Las reglas eran claras: nunca cortar el cabello, nunca tocar cosas impuras, nunca beber vino. Cada detalle tenía un significado espiritual profundo. No era solo una lista de restricciones. Era la marca visible de una alianza entre Sansón y Dios. Lo que parecía pequeño en ese momento sería el centro de toda la historia futura. Cada hebra de cabello sería un recordatorio constante de que él llevaba un llamado que sobrepasaba la lógica. El nacimiento de Sansón fue como un grito de resistencia en medio de la opresión filistea, una señal de que Dios aún estaba atento al sufrimiento de su pueblo. El bebé que lloraba en los brazos de la madre era la semilla de una revolución espiritual a punto de suceder. Israel apenas lo sabía, pero el libertador ya estaba entre ellos, creciendo en silencio, lejos de los ojos enemigos. Mientras los otros bebés de la aldea dormían tranquilos,
Sansón cargaba un destino que lo acompañaría antes incluso de pronunciar sus primeras palabras. Cada paso suyo sería vigilado, cada elección pesaría como una prueba de fidelidad. No era solo un niño, era un proyecto divino en construcción, un instrumento en las manos de Dios para romper ciclos de esclavitud y miedo. El milagro rompió la maldición de la esterilidad, pero abrió las puertas a una nueva batalla, la interna. ¿Qué hacer cuando el peso de la promesa es mayor que la capacidad humana de cargarlo? Así comenzó la historia de Sansón, una historia donde cada detalle, cada lágrima y cada victoria sería parte de un plan mucho más grande de lo que cualquiera allí podría imaginar. Mientras los otros niños corrían por los campos, subían a los árboles y vivían sin preocupaciones, Sansón crecía bajo reglas que nadie alrededor entendía. El niño que todos veían como especial, en realidad cargaba un peso invisible. No podía cortarse el cabello, no podía tocar nada considerado impuro, ni siquiera podía probar un simple sorbo de vino como los demás. Su infancia estaba vigilada por la sombra de un voto con Dios. Ser nazareo no era solo un título, era un recordatorio diario de que su vida tenía un propósito divino. Pero para un niño eso parecía más una prisión emocional. Mientras los amigos jugaban sin miedo, Sansón aprendía a decir no a todo lo que podía contaminarlo. Cada decisión, cada juego, cada alimento venía acompañado de una mirada de alerta de los padres, preocupados por no romper la alianza. Con el tiempo, Sansón empezó a notar que era diferente, no solo físicamente, sino emocionalmente también. El aislamiento emocional comenzó temprano. No había espacio para la desobediencia. No había libertad para rebelarse como los otros chicos. Crecer dentro de una promesa parecía bonito visto desde fuera, pero por dentro generaba un vacío que solo él entendía. Las primeras demostraciones de fuerza sobrenatural empezaron a surgir aún en la adolescencia. Un niño derribando adversarios que parecían el triple de su tamaño. A los ojos de la aldea era un prodigio, pero en el corazón de Sansón nacía una mezcla peligrosa de orgullo, confusión y soledad. Ser admirado nunca fue lo mismo que ser comprendido. Mientras pasaban los años, Sansón aprendía a esconder sus emociones. Sonreía por fuera, pero por dentro cargaba preguntas que nadie respondía. ¿Por qué Dios lo eligió? ¿Por qué él? ¿Por qué vivir una vida de tanta restricción mientras todos alrededor vivían libres? El futuro libertador de Israel ya empezaba a librar sus primeras batallas internas, mucho antes de enfrentar a cualquier filisteo. Lo que pocos veían era que aquella infancia marcada por límites y renuncias estaba moldeando a un guerrero, pero también estaba abriendo cicatrices emocionales profundas. Sansón no era solo el niño fuerte, era el niño solitario, un joven que poco a poco comenzaba a entender que llevar un propósito divino muchas veces significa renunciar a lo que el mundo llama libertad. Llegó el día en que Sansón dejaría de ser solo una promesa y se convertiría en una leyenda viva. La opresión filistea alcanzaba niveles insoportables. Israel clamaba por un libertador, y fue justamente en ese escenario que Sansón solo enfrentó lo que parecía imposible, un ejército entero dispuesto a acabar con él, sin espada, sin escudo, solo con una quijada de burro en las manos. El campo de batalla se volvió un espectáculo de fuerza sobrenatural. 1000 hombres contra uno solo. Cada golpe de Sansón cargaba no solo músculos, sino el peso del voto con Dios. Era como si el propio Espíritu del Señor impulsara cada movimiento. Los gritos de los filisteos caían uno a uno, mezclados con el sonido del polvo levantándose y de la incredulidad en los ojos de quienes observaban desde lejos. Cuando la última espada enemiga cayó al suelo, el nombre de Sansón ya comenzaba a resonar como el terror de los filisteos. El niño nazareo ahora era el libertador de Israel
que todos temían. Solo que con la fama vino un precio alto, el aislamiento emocional. Aquel que salvaba a la nación era el mismo que regresaba a casa solo, sin aplausos, sin amigos, sin descanso. La gloria de la batalla se convirtió en un peso sobre los hombros de Sansón. El eco de la victoria no silenciaba la soledad que lo acompañaba todas las noches. Israel lo aclamaba como héroe, pero nadie parecía ver al hombre detrás de la fuerza. La presión de ser el invencible solo aumentaba, creando una barrera invisible entre él y cualquier tipo de vida común. Fue en esa etapa que Sansón comenzó a entender que su lucha no era solo contra soldados, era contra la sensación de vacío que venía después de cada victoria. No existía fiesta que llenara, ni descanso que aliviara. La fuerza sobrenatural que lo colocaba por encima de los hombres también lo alejaba de todo lo que quería vivir como hombre. Mientras los filisteos temían al guerrero, Sansón comenzaba a temerse a sí mismo, porque poco a poco se daba cuenta de que el mayor enemigo tal vez no estaba afuera, sino dentro de él. La batalla contra 1000 hombres fue ganada, pero la batalla interior apenas comenzaba. Detrás de cada victoria de Sansón existía un silencio que nadie veía. La multitud gritaba su nombre, pero cuando el campo de batalla se vaciaba, solo quedaba él con sus propios pensamientos. La fuerza sobrenatural lo hacía un héroe para Israel, pero cada día Sansón se sentía menos humano y más prisionero de su propio destino. Las noches eran largas y el corazón cada vez más pesado. Él era el libertador de Israel, pero ¿quién liberaba a Sansón de sus propios dolores? El aislamiento emocional era un compañero constante. No había alguien con quien compartir las angustias. No había hombro amigo ni una mirada de comprensión. Solo el eco de las promesas de Dios y la carga de llevar un propósito divino que parecía nunca dar tregua. En una de esas noches, cuando la opresión filistea parecía aumentar una vez más, Sansón enfrentó una emboscada. Rodeado por enemigos, rodeado de odio, una vez más respondió con fuerza descomunal. Pero mientras el último enemigo caía al suelo, el héroe volvía a quedarse solo, el campo cubierto de cuerpos y el corazón cubierto de dudas. Hasta la victoria dolía. Sansón comenzó a vivir en el límite entre el guerrero y el hombre cansado. El nazareo de Dios, aquel que nadie osaba enfrentar, era el mismo que todos temían acercarse. ¿Quién iba a querer involucrarse con un hombre que llevaba un llamado tan pesado? ¿Quién entendería la mezcla de fuerza sobrenatural y debilidad humana que habitaba dentro de él? Los recuerdos de la infancia, las restricciones del voto, el peso de las expectativas de todo un pueblo, todo eso comenzó a corroer el alma de Sansón. Vencía por fuera, pero perdía por dentro. Y en medio de esa tormenta emocional, la soledad fue abriendo puertas peligrosas. Un corazón herido es un corazón vulnerable, y el enemigo sabe exactamente por dónde entrar. Sansón, el libertador de Israel, el hombre que aterrorizaba a los filisteos, ahora comenzaba a convertirse en víctima de aquello contra lo que no podía luchar con los puños, su propia carencia emocional, un vacío que ninguna batalla llenaba, un cansancio que ninguna victoria curaba. Y era justamente en ese terreno que una nueva figura comenzaba a acercarse, una mujer con una sonrisa seductora e intenciones sombrías. Dalila no apareció por casualidad en la vida de Sansón. Mientras él intentaba encontrar algún alivio emocional, ella surgía con una sonrisa que parecía acogedora, pero que escondía un veneno invisible. Bonita, seductora y con una inteligencia emocional afilada, ella fue el bálsamo que el corazón herido de Sansón buscaba, pero que, en realidad, era la llave para su caída. Ella no atacó con armas ni con ejércitos. El campo de batalla ahora era otro, el emocional. Dalila entendía exactamente dónde tocar.
No eran los músculos lo que quería vencer, sino el espíritu cansado de un hombre que ya venía luchando guerras internas desde hacía años. Ella se convirtió en el refugio emocional que Sansón ni siquiera sabía que necesitaba. Y fue ahí donde comenzó el peligro. Cada mirada, cada palabra, cada gesto de ella parecía ofrecer lo que faltaba en la vida de Sansón: acogida. Pero lo que él no veía era que detrás de aquel aparente afecto había una estrategia sombría alimentada por los filisteos. Dalila no quería solo saber el secreto de su fuerza sobrenatural, quería desmontar al hombre por dentro, antes de derribarlo por fuera. Sansón, con toda su fuerza, nunca tuvo defensas emocionales. La vulnerabilidad que escondía detrás de su fama de invencible ahora se convertía en la puerta de entrada para la manipulación. Dalila ofrecía el regazo, mientras escondía la trampa. La mezcla de deseo y carencia emocional transformó la relación entre ellos en un terreno resbaladizo, donde cada paso podía ser fatal. El libertador de Israel, que había derribado a 1000 hombres con una quijada de burro, ahora comenzaba a caer ante una mirada cariñosa y una voz suave. El nazareo, el hombre separado para Dios, comenzaba a alejarse de la conexión con lo divino. Y cuanto más se acercaba a Dalila, más se distanciaba de sí mismo. Lo que Sansón no sabía era que aquella historia de amor aparente era, en realidad, una trampa emocional implacable. Y mientras él se rendía a los encantos de Dalila, la sombra de la traición ya comenzaba a formarse a su alrededor. Dalila sabía que vencer a Sansón no sería por la fuerza, sino por la mente. Fue ahí donde comenzó el juego psicológico. Preguntas inocentes por aquí, elogios exagerados por allá, y poco a poco ella fue infiltrándose en las defensas emocionales de un hombre que ya estaba debilitado. Cada conversación entre los dos era un paso calculado rumbo a la caída. Ella comenzó con lo que parecía ser simple curiosidad. Quería saber el secreto de aquella fuerza sobrenatural. Pero la pregunta venía envuelta con una sonrisa, un toque suave en el brazo y una falsa preocupación por el bienestar de él. Sansón al principio desconfiaba, contestaba con respuestas falsas, probaba límites y creía que tenía el control. A cada nueva mentira contada por él, Dalila respondía con más dulzura y más persistencia. Como quien juega ajedrez, ella movía las piezas despacio, esperando el momento justo para dar el jaque mate. Mientras Sansón se reía de las trampas que ella armaba, no percibía que se estaba atrapando en ellas emocionalmente. Lo que parecía solo un juego de pareja era en realidad una guerra silenciosa. Sansón estaba dividido entre la pasión y la desconfianza. Cada vez que la engañaba, su ego se inflaba, pero al mismo tiempo el vínculo emocional se profundizaba. Dalila, con maestría, hacía parecer que todo era solo una broma, cuando en realidad era manipulación emocional en estado puro. El libertador de Israel, el hombre que aterrorizaba a los filisteos, ahora comenzaba a volverse vulnerable ante una mujer que sabía exactamente cómo doblegar el orgullo masculino. Las noches se volvían trampas emocionales disfrazadas de romance. Y con cada nuevo intento frustrado de Dalila, ella solo aumentaba la presión. Poco a poco, la línea entre confianza y engaño fue volviéndose cada vez más tenue. Sansón, que siempre dominó los campos de batalla, ahora estaba luchando en una guerra invisible, dentro de su propia casa. Y sin darse cuenta, las primeras grietas en la confianza comenzaron a surgir. El juego de la manipulación estaba funcionando, y Sansón estaba cada vez más cerca del límite. Dalila percibió que las mentiras de Sansón no eran solo bromas, eran barreras que ella necesitaba derribar de una vez. Fue entonces que cambió de estrategia. Las palabras dulces dieron lugar a lágrimas dramáticas. La sonrisa seductora se transformó en expresión de dolor.
Comenzó a hacer lo que muchos manipuladores hacen cuando pierden el control: jugar con la culpa. A cada negativa de Sansón venía una nueva escena emocional: llanto, gritos de injusticia, acusaciones de desamor. Dalila lo hacía creer que, al esconder el secreto, él estaba hiriendo su corazón. Sansón, ya emocionalmente exhausto, comenzó a ceder. El hombre que nunca se doblegó ante un ejército, ahora se veía vulnerable ante un chantaje emocional bien calculado. Las noches se convirtieron en un ciclo de reproche y desgaste. Ella insistía, y él, cada vez más cansado, comenzaba a bajar la guardia. Lo que antes era fuerza, ahora se volvía confusión mental. Dalila sabía que la mente de él estaba debilitada, y con cada lágrima falsa, ella lo empujaba un poco más cerca del abismo, hasta que el momento llegó. Sansón, agotado, hizo aquello que siempre prometió a sí mismo que jamás haría. Reveló el secreto de su fuerza. Contó todo sobre el voto con Dios, el nazareato y el significado de sus trenzas. Era como si al hablar ya supiera que su caída era inevitable, pero en ese instante solo quería acabar con aquella tortura emocional. Dalila no perdió tiempo. En cuanto él se quedó dormido en su regazo, las tijeras comenzaron a trabajar. Las trenzas de Sansón, símbolo de su alianza con Dios, cayeron una a una. El silencio de aquella noche fue quebrado solo por los susurros de la traición. Cuando él despertó, ya era demasiado tarde. La fuerza sobrenatural había desaparecido. El hombre invencible cayó, no por espadas, sino por manipulación emocional, por debilidad humana y por haber roto su alianza con Dios. La traición de Dalila no fue solo física, fue espiritual. Y ahí comenzaba el capítulo más sombrío de la vida de Sansón. Sansón, que antes era el terror de los filisteos, ahora estaba entregado, sin fuerzas, sin visión y sin dignidad. Ellos lo capturaron con facilidad, lo amarraron, rieron, se burlaron, y el castigo fue cruel. El hombre que veía todo con ojos de guerrero, ahora estaba ciego. La oscuridad física era solo el reflejo de la ceguera espiritual que ya venía cargando desde hacía mucho tiempo. Arrastrado a Gaza, Sansón se convirtió en trofeo de guerra. Los enemigos exhibían su caída como un espectáculo. El libertador de Israel ahora giraba una piedra de molino como un esclavo común, haciendo el trabajo más humillante posible. Aquel que antes derribaba columnas con las manos, ahora giraba ruedas de piedra, como si fuera un animal de carga. La vergüenza parecía no tener fin, pero lo que los filisteos no veían era que incluso ahí algo comenzaba a cambiar. En el silencio del cautiverio, sin multitudes, sin guerras y sin Dalila, Sansón tuvo tiempo para reflexionar. Cada vuelta al molino era como un recordatorio de su caída, pero también una invitación al arrepentimiento. Y mientras tanto, los mechones de cabello comenzaban a crecer nuevamente. Aquella prisión física se convirtió en un campo de transformación espiritual. Por primera vez, Sansón ya no tenía el peso de la expectativa de un pueblo, ni la distracción de una pasión peligrosa. Era solo él, Dios, y un futuro aún incierto. La fuerza sobrenatural todavía no había regresado, pero algo más poderoso estaba siendo restaurado: la conexión con Dios. El hombre que antes confiaba solo en sus propios músculos, ahora comenzaba a mirar hacia adentro. La ceguera física abrió los ojos espirituales, y en el fondo de la celda, sin que nadie lo notara, nacía una fe renovada. El corazón que antes estaba dividido, ahora volvía a alinearse con el propósito divino. Mientras los filisteos celebraban, creyendo que habían vencido, Sansón estaba, en realidad, preparándose. No era una preparación física, era una preparación espiritual, porque el hombre que cayó estaba, poco a poco, volviendo a levantarse por dentro. El día de la humillación pública llegó.
Los filisteos organizaron una gran celebración en el templo de Dagón. Multitudes se aglomeraron, ansiosas por reír y burlarse de Sansón una vez más. El hombre que antes los aterrorizaba, ahora sería exhibido como símbolo de derrota. Ciego, herido y guiado por un simple sirviente, fue llevado hasta el centro del templo, entre las columnas principales. Pero ahí, entre la burla y los gritos de mofa, Sansón hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: oró. No fue una oración de orgullo, ni un clamor por gloria personal. Fue un grito de arrepentimiento. Reconoció su debilidad, la ruptura de la alianza, y pidió a Dios solo una oportunidad más, no para sí mismo, sino para cumplir el propósito divino que aún ardía, incluso entre las cenizas. Señor, acuérdate de mí, dame fuerzas solo una vez más. Esas palabras salieron no de la boca de un guerrero, sino del corazón de un hombre quebrado, pero arrepentido. Sin ver nada a su alrededor, Sansón extendió las manos y con la poca fuerza que aún le quedaba, buscó las columnas que sostenían el templo. Cada toque en las piedras frías era como una señal silenciosa de que el momento había llegado. Mientras los filisteos reían, el cielo guardó silencio por un breve instante. Aquella súplica de arrepentimiento subió directo al trono de Dios. Sansón, con el corazón contrito, reunió todo lo que tenía: la fuerza física que volvía y la fuerza espiritual que nunca debió haber perdido. Y con un grito profundo, empujó las columnas con toda su alma. El templo de Dagón tembló, las piedras cedieron y en pocos segundos el lugar se derrumbó por completo. Miles de filisteos murieron ahí junto con Sansón. El hombre que cayó por causa de una traición, ahora entregaba su propia vida en un sacrificio final, que marcó el fin de una era de opresión. Aquel último acto no fue solo destrucción, fue redención. La oración de arrepentimiento fue escuchada, y aún en la muerte, Sansón cumplió el propósito por el cual había nacido. La historia del Nazareo, que comenzó con un milagro, ahora terminaba con una victoria espiritual, porque al final de cuentas, Dios todavía transforma la debilidad en fuerza. La historia de Sansón no termina con piedras caídas, sigue resonando como una lección eterna sobre debilidad, redención y propósito divino. Fue un hombre marcado por errores, manipulación emocional y momentos de completa ceguera espiritual. Pero también fue el mismo que al final eligió reconectarse con Dios. Su última oración no fue por gloria, fue por cumplimiento de misión. El sacrificio final de Sansón se convirtió en símbolo de victoria espiritual, porque incluso después de la ruptura de la alianza, Dios aún escuchó su oración de arrepentimiento. Es como si el cielo gritara a todos los que miraban: yo todavía uso a los quebrados. El nazareo que falló también fue el nazareo que venció, no por fuerza, sino por total dependencia del poder divino. Esta historia muestra que el propósito no se cancela por causa de las caídas. El libertador de Israel cayó, pero no terminó derrotado. Dejó un legado. Demostró que incluso quien fue traicionado, humillado y despreciado, puede ser instrumento en las manos de Dios. Las columnas del templo de Dagón no fueron solo estructuras físicas, fueron el marco de una victoria espiritual conquistada con lágrimas y oración. Sansón nos enseña que el verdadero enemigo no siempre viene con armadura y espada. A veces viene con palabras suaves, miradas cariñosas y promesas vacías. Las mayores batallas son aquellas libradas en el campo del alma, entre confiar en el plan de Dios o rendirse a las emociones descontroladas que nos alejan de la voluntad divina. Su nombre sigue en la historia, no como el hombre que fue derrotado, sino como aquel que, incluso al final, eligió volver al propósito. Su debilidad se convirtió en fuerza, el arrepentimiento se convirtió en reconexión, y el desenlace épico de su vida
se convirtió en una de las mayores lecciones de redención de la Biblia. Dios no necesita perfectos, Él necesita disponibles, y tal vez esa sea la verdadera fuerza de Sansón, recordarnos que siempre existe un camino de regreso, que por más distante que alguien esté, una oración sincera puede reabrir puertas que parecían cerradas para siempre, porque al final lo que importa no es cómo caemos, sino cómo elegimos levantarnos. La historia de Sansón es un recordatorio brutal de que incluso los más fuertes pueden caer, pero también que los caídos pueden levantarse de formas que el mundo jamás espera. Tal vez tú, que estás viendo, ya hayas pasado por un momento de ceguera espiritual, una fase en la que confiaste en quien no debías o te alejaste del propósito que Dios puso en tu vida. Si es así, debes saber que esta historia no es solo sobre el pasado. Habla contigo, ahora. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por emociones, por carencias, por trampas emocionales que parecen inofensivas? ¿Cuántas veces olvidamos que existe un propósito mayor detrás de todo lo que enfrentamos? Sansón erró, falló, fue traicionado, pero cuando decidió arrepentirse, Dios no le dio la espalda. Al contrario, lo escuchó, restauró la conexión y lo usó poderosamente, incluso al final. La pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con tu debilidad? ¿Vas a seguir alimentando el dolor o vas a entregar eso en las manos de Dios y pedir una nueva oportunidad? No importa cuán lejos hayas llegado o cuántas columnas hayan caído en tu vida, siempre existe un camino de regreso. El arrepentimiento verdadero puede ser el comienzo de tu mayor victoria espiritual. Si esta historia habló contigo de alguna manera, no dejes de comentar aquí abajo. Cuéntame, ¿qué parte de la trayectoria de Sansón te impactó más? ¿Y cómo has estado lidiando con los desafíos emocionales y espirituales de tu propia vida? Y claro, si aún no te has suscrito, aprovecha ahora, da clic en el botón de suscribirte, activa la campanita y deja ese like para fortalecer este canal de historias bíblicas. Cada semana hay contenido nuevo para inspirarte, confrontarte y acercarte más al propósito que Dios tiene para ti.